La crisis sanitaria, que arrancó a inicios del año 2020, ha sido una de las más devastadoras de los últimos tiempos, y sin lugar a dudas ha dejado su huella en la economía mundial, provocando respuestas nunca antes vistas a tal magnitud por parte de gobiernos y bancos centrales, quienes adoptaron políticas fiscales y monetarias expansivas para enfrentar los efectos de los diversos periodos en que la economía estuvo prácticamente cerrada. Hablamos precisamente de la impresión o creación de dinero físico y digital por parte de bancos centrales. Para el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal. La impresión de dinero por parte de un país es prácticamente un comportamiento regular para lograr sus metas de crecimiento de PIB. Lo preocupante es el ritmo al que crece esta masa monetaria o el dinero circulante dentro de la economía, ya que sin duda más dinero disponible incita a más demanda de productos y servicios, lo cual tarde o temprano puede provocar inflación. Y dado el ritmo acelerado de impresión de dólares por parte de Estados Unidos, hace a muchos temer una posible hiperinflación. En este video te voy a explicar de manera sencilla lo que debes saber sobre la hiperinflación y un análisis de si puede o no haber hiperinflación en una economía como la de Estados Unidos. ¿Crees que habrá hiperinflación para el dólar? Cuéntamelo en los comentarios. Si te interesa la economía y la educación financiera, considera suscribirte a nuestro canal Ideas de Grandeza. Juan es una persona que compra como la mayoría. Se considera un consumidor promedio. De su renta disponible o sus ingresos, gasta un 25% en vivienda, 15% en víveres, 10% en servicios, 10% en transporte, entre otros. Y todo esto le cuesta $1,000 por mes. En un año, Juan continúa comprando los mismos productos y servicios en una proporción igual al año anterior, pero ahora le costará $1,050. Si hacemos la variación, su gasto se ha incrementado un 5%. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Juan gasta más si compra los mismos productos y servicios en la misma cantidad? Pues los precios de estos productos han subido. El cambio de precio de cada uno de esos rubros ha resultado en que esa canasta de productos ahora valga 5% más que el año pasado. Esta es la inflación, un alza en el nivel de precios de una canasta o grupo de productos y servicios en un tiempo determinado. El indicador que se utiliza para medir la inflación en Estados Unidos es el índice de precios al consumidor. Con el mismo dinero, Juan puede comprar cada vez menos productos. La moneda en esos 12 meses ha perdido poder adquisitivo. Ahora imagina que a Juan no le cuesta $1,000 al mes, sino que de un mes a otro sus gastos suben a $1,500. Los precios han incrementado un 50% tan solo en 30 días. Es una inflación tremenda, tomando en cuenta que la inflación anual meta para Estados Unidos es de un 2 a un 3%. Luego de un año, a Juan ahora le cuesta $10,000 por mes mantener su estilo de vida. Es decir, un incremento de más del 1000% en los precios. Ciertamente es una inflación desmedida, descontrolada, y a este fenómeno se le conoce como hiperinflación. Este se da cuando hay un incremento de precios de un 50% por mes o 1000% en un año. También se considera hiperinflación cuando existe una inflación del 100% acumulativa en un periodo de 3 años, o cifras de inflación de más del 26% anual en 3 años, como lo fue el caso de Argentina, con una inflación anual de 34, 53 y 42% para los años 2018, 2019 y 2020 respectivamente. Cuando se da la hiperinflación, los ahorros en esta moneda prácticamente desaparecen, en el sentido de que la moneda pierde su valor, tanto para comprar nacionalmente como para el comercio internacional. Las personas quieren deshacerse de esa moneda lo más rápido posible y acaparar activos que retengan el valor y que luego puedan comerciar. Repasemos un poco la historia. La República de Weimar, ahora Alemania, probablemente es el caso más famoso de hiperinflación, que sucedió entre los años 1921 y 1923. En octubre de este último año se vio la inflación más alta en un mes, la cual fue 207%. Los precios en este periodo se duplicaban cada 3.7 días. Luego de la Primera Guerra Mundial en 1918, Weimar estuvo en una situación económica muy delicada. Estaba altamente endeudada, debía pagar por las reparaciones de la guerra en el extranjero a países como Francia y Bélgica. Sin reservas de oro, no tenía con qué pagar, así que cayeron en el incumplimiento de pago. El gobierno continuó con la impresión descontrolada de marcos alemanes, aumentando la cantidad de billetes en circulación. Todo esto exacerbó una inflación que ya venía impactada por la guerra. Sus principales fábricas fueron confiscadas, causando una serie de huelgas
y por ende una importante reducción en la producción de bienes. Al haber menos bienes y mucho más dinero en circulación, los precios subían cada día. Uno de los casos más recientes de hiperinflación es el de Venezuela. Entre el año 2016 y 2019 presentó una inflación diaria de 4.8%. Los precios se duplicaban cada 15 días. Es cierto que desde principios de la década Venezuela presentaba inflación de doble dígito, la cual se aceleró con las medidas tomadas de control de precios en víveres y medicamentos, que provocaron una reducción en la producción y una dependencia en la importación de estos bienes. Adicional, el posterior desplome del precio del petróleo a nivel mundial, cuya producción era la principal fuente de ingresos del país. Sin ingresos por recaudo de impuestos, incapaz de ir al mercado de bonos para financiación del país, este se fue quedando sin dinero y siguió imprimiendo bolívares, llevando los precios a niveles estratosféricos y a la pérdida casi total del valor del bolívar. Ahora, ¿habrá hiperinflación en Estados Unidos? La hiperinflación es un fenómeno económico que generalmente se da en países en desarrollo, donde puede existir inestabilidad política, económica y social. Políticos y gobiernos que intervienen en el libre mercado al aprobar leyes como controles de precios con máximos de precios sobre productos básicos, provocan desabastos o escasez en la oferta, al igual que desincentiva el espíritu empresarial y la producción nacional, haciendo que los productos se encarezcan, propiciando una espiral inflacionaria como vimos con Venezuela. En condiciones normales es poco probable que se dé una hiperinflación en un país desarrollado, más no imposible, a menos que él mismo haya perdido una guerra crucial, como fue el caso de Alemania en 1918. La impresión desmedida de dinero utilizado para financiar la guerra y para paliar las consecuencias de la misma, acompañado de un shock prolongado en la capacidad de producción de bienes y servicios, fue un caldo de cultivo para una subida de precios excesiva. El dólar es la moneda de reserva mundial. Cuando hay niveles altos de inflación y llega la hiperinflación, las personas, empresas e inversionistas pierden la fe en la moneda. Tienden a deshacerse de ella rápidamente, ya que su poder adquisitivo se va perdiendo. Podrán comprar cada vez menos productos, tanto en el país como en el extranjero. Quiere decir que las personas demandan cada vez menos de esa moneda. Y no es el caso para Estados Unidos y el dólar americano, ya que el dólar comprende la mayor parte de reservas globales de divisas de gobiernos y bancos centrales. El dólar es la moneda más utilizada para el comercio internacional. Además, los principales commodities como el petróleo se comercializan principalmente con dólares. La confianza en la economía de Estados Unidos, una de las más grandes del mundo, y la confianza en la capacidad que tiene de responder ante sus obligaciones de deuda, hace que inversionistas y demás entidades del mundo confíen en la moneda, que adquieren mayormente a través de bonos del Tesoro de Estados Unidos e incluso los buscan en tiempos de crisis, ya que es uno de los activos más líquidos en los mercados financieros. Todo esto hace que haya una constante demanda por billetes verdes y hace que se mantenga su valor respecto a otras monedas. Ahora, el problema yace en que si la demanda se mantiene y la oferta de dólares aumenta dado la impresión de dinero, su valor será cada vez menos una vez que estos nuevos billetes entren a la economía y a los mercados mundiales. Pero, ¿cuánto menos será su valor? A niveles de hiperinflación ciertamente no, por el siguiente punto. Reacción del Banco Central. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, que se encarga de conducir la política monetaria en una economía, para controlar la inflación y lograr el pleno empleo, a través del control de la oferta monetaria en la economía, es decir, decide cuánto dinero debe existir en la economía. Como vimos, una hiperinflación se va gestando a través de varios años, teniendo tasas altas de inflación, o una inflación galopante que va aumentando hasta exacerbar. En caso de divisar o darse una inflación cercana al doble dígito, digamos un 10% como la tuvo Estados Unidos a principios de los años 80, la Reserva Federal podría ajustar la oferta monetaria en la economía por medio de dos vías. 1. Regulando la cantidad de reservas de los bancos. Esto es, aumentando el porcentaje de dinero que los bancos deben tener como reservas, conocido como reserva fraccionaria. Por ejemplo, una reserva fraccionaria del 10% consistiría en que, por cada $100 que son depositados en el banco tan solo puede prestar $90. Al aumentar este porcentaje de reserva, disminuirían la cantidad de préstamos de dinero, encarecería el costo de este dinero para inversionistas y consumidores,
causaría que las tasas de interés suban. Esto ralentiza la economía y por ende la inflación, evitando que se llegue a una hiperinflación. Sin embargo, esto podría ser perjudicial para empresas que han pedido dinero prestado a un costo muy bajo, empresas apalancadas y a una tasa de interés variable. De igual manera para la deuda de Estados Unidos, ya que a futuro el financiamiento de su déficit de gasto público le costaría mucho más que en estos momentos, al incrementarse las tasas de interés. La segunda estrategia para frenar una inflación desmedida es a través de operaciones de mercado abierto. La Reserva Federal, para aumentar la oferta de dinero, compra instrumentos financieros en los mercados como bonos, ETFs, valores respaldados por hipotecas, etc. Esto para incentivar la economía. ¿Qué pasa cuando hay inflación que deba controlarse? Pues el Banco Central, al vender estos instrumentos, saca dinero de circulación, haciendo que las tasas de interés de préstamos sean más altas y menos accesibles los préstamos, ralentizando la economía y controlando la inflación. De la manera en que está estructurado el sistema financiero mundial, es poco probable que el dólar sea destronado como líder en reservas mundiales, por lo menos en un corto y mediano plazo. Para que ocurra la hiperinflación en Estados Unidos debería existir una desproporción gigantesca entre la oferta monetaria, con una impresión astronómica de billetes verdes que realmente entren a la economía y los consumidores gasten, y la cantidad de bienes y servicios producidos, por lo que las probabilidades de que sufra hiperinflación son bajas por ahora. En mi opinión, una inflación del 6 u 8% o cercana al doble dígito no sería tan descabellada, pero veremos cómo se desenvuelve en el corto plazo. Si te gustaría un video sobre cómo invertir durante inflación, déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, suscríbete para más videos de grandeza.